Días jóvenes, nos volvemos a encontrar nuevamente en nuestra clase de Historia Universal. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema 10. ¿Qué tema es? Es el proceso de unificación de Italia y Alemania. ¿Qué podemos decir entonces nosotros acerca de este proceso de unificación? Las unificaciones de Alemania e Italia llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XIX, recuerda que se da en el siglo XIX, fueron dos procesos paralelos. En ambos casos se hizo necesario superar la fragmentación en distintos estados de los territorios germanos e italianos. El mosaico alemán estaba formado desde 1806 por 39 estados, entre los que Austria y Prusia aparecerían como la cabeza de este territorio. Sin embargo, la situación de una y otra ofrecían diferencias muy notables y pronto Prusia seguiría en impulsar el llamado nacionalismo. El contenido ideológico nacionalista se nutrió en el caso germano de las fuentes del romanticismo alemán, lo que imprimiría un matiz conservador al movimiento en su fase decisiva. Las motivaciones económicas para la unificación, en este caso, va a constituir el móvil de la burguesía industrial en la zona, constituida lo que viene a ser el llamado Rum, que junto con la rancia aristocrática terrateniente de la mentalidad capitalista de Prusia, dirigiría el proceso integrador. Y es eso de lo que vamos a hablar nosotros, las diferentes batallas que va a dar inicio a este proceso de unificación de Alemania e Italia. Que presta atención. Empezaremos a hablar primero acerca de la... Vamos a dividirlo en dos partes de esa clase de hoy día. Vamos a hablar un momento, ahora vamos a hablar acerca de la unificación alemana. Posteriormente vamos a hablar de la unificación italiana, para que no nos mezclemos con los dos temas y no nos vayamos a confundir. ¿Qué significó la unificación en este caso? Como está señalado, ¿qué significó la unificación alemana? Fue una revolución burguesa que se expresó en la centralización política, económica, ideológica de diversos reinos germánicos, bajo la dirección de una burguesía prusiana. ¿Qué antecedentes nosotros podemos mencionar en cuanto a esta unificación? La primera viene a ser la desaparición del CIR en el año de 1806, que era el CIR, el Sacro Imperio Romano Germánico, y en su lugar va a aparecer la confederación llamado Rin, que se va en este llamado Rin, como ahí indica también en nuestro libro qué significa Rin, o Range, como lo hacen llamar, viene a ser la unificación, o en este caso significa imperio, que va a lograr la unificación, en este caso de Alemania, de varios estados que integra. Luego tenemos otro antecedente, viene a ser el Congreso de Viena, firmado en el año de 1815. Aquí el canciller Metternich se va a considerar el defensor de la reorganización de Alemania. Alemania se va a reorganizar en 38 estados con un parlamento. Entonces, esos vienen a ser los dos antecedentes de la unificación alemana. Y por último tenemos la revolución de 1848. ¿En qué consiste esta llamada revolución? Pues el movimiento alemán va a motivar la instauración de gobiernos liberales. Entonces, ¿qué es lo que va a querer Alemania? Pues va a querer que se instauren movimientos liberales, pero que no afecten los intereses de las monarquías. Acá tenemos a su representante, a Prusia, con su rey Guillermo IV, quien se va a ver obligado a aceptar un parlamento elegido por un sufragio universal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el presidente no va a elegir el parlamento, sino el pueblo. Hay un sufragio universal para poder elegir quiénes van a integrar este parlamento. ¿Y qué función va a tener el parlamento? Pues su función va a ser determinar el destino de la nación. Entonces, con este plan, ¿qué es lo que quería Guillermo? Pues Guillermo quería conducir a Alemania hacia la unidad y la libertad. De esta manera, es con ese fin el que se va a crear el Parlamento de Frankfurt.
Este parlamento, que va a ser elegido en mayo de 1848, va a estar conformado, va a tener como función formar una nueva Alemania. Y para eso va a tener dos ideas. La primera va a ser una Alemania que va a estar, en este caso, apoyada con Austria. Luego, la otra idea era formar una pequeña Alemania cuya autoridad sería Prusia y, sí, pero acá solo sería Alemania y Prusia. Aquí Austria no tenía que estar incluida. Entonces teníamos dos opciones. Entonces los alemanes, en este caso, perdón, Guillermo se va a inclinar, o el Parlamento, porque no va a depender de Guillermo, sino del Parlamento, el Parlamento de Frankfurt. Este Parlamento se va a centrar más a la pequeña Alemania, cuya autoridad o va a estar dominada, en este caso, por Prusia, y va a dejar de lado Austria, y Austria no va a estar muy feliz con esta decisión. Entonces, ¿qué es lo que va a producir esto? Se va a producir la renuncia o humillación de Olmütz. ¿Y qué es lo que significa la humillación de Olmütz? Pues Prusia propone la unión de 28 países. Austria no va, debido a que va a afectar sus intereses, se va a oponer a esto. Entonces va a pedir que se disuelva esta unión, pero esa unión no se va a simplemente eliminar por la petición de Austria. Entonces se va a conformar 28 países que van a estar liderados por Prusia. Entonces no nos tenemos que olvidar acerca de eso. Además, un dato importante es que Prusia va a formar también más adelante o posteriormente la Liga de los Tres Reyes. ¿Quién es la Liga de los Tres Reyes? Pues aquí está la Liga de los Tres Reyes, porque también tenemos en nuestro libro, está Austria, Alemania y Rusia. Eso viene a ser entonces con respecto a la revolución de 1848. Antes de hablar acerca de la unificación, en este caso de Alemania, que se va a dar en el año de 1871, nosotros necesitamos conocer un poco qué es lo que sucedió antes de esta unificación, las guerras que se van a dar, sobre todo entre Austria y Prusia. Entonces, para ello vamos a iniciar con la guerra de los ducados daneses. ¿Quiénes se van a enfrentar? Pues aquí vamos a ver el enfrentamiento de Dinamarca. ¿Qué es lo que va a pasar en Dinamarca? Pues en Dinamarca se va a producir la muerte del rey Federico VII. Federico VII, sin heredero, en este caso directo, va a generar una lucha por ocupar el trono. Este enfrentamiento fue aprovechado por Prusia para ampliar sus poderes. Los ducados de Schleswig, Holstein y Lavaux, ubicados al sur de Dinamarca, eran poblados alemanes, pero estaban gobernados por los príncipes daneses. En 1815 fue el año en que se había confiado la administración de estos tres ducados al rey de Dinamarca. A la muerte del rey danés, ¿quién era el rey danés? Federico VII, y al no tener hijo, su primo por línea materna, Cristian de Glückburg, será reconocido como heredero. Sin embargo, este nombramiento no será aceptado por los ducados, ya que aún existía la llamada ley sálica. ¿Y qué era la ley sálica? ¿No? El no permitir o no aceptar la herencia por vía materna para acceder al trono. En consecuencia, los derechos deberían pasar a un príncipe alemán llamado Friedrich Augustenburg, aspiración que, por cierto, era del agrado de los partidos de la Unión de los Ducados de Alemania, con lo cual se verá el interés de Prusia por intervenir en esos asuntos de los ducados. Esta intervención y la unión de los ducados a Prusia supondría una alteración de las acciones tomadas en el Congreso de Viena, lo que podría generar un peligro internacional. Para poder completar sus aspiraciones, Prusia necesitaría el apoyo de Austria, o sea, aliarse esos dos países. La Dieta alemana envió un ejército para apoyar las pretensiones de Friedrich de Augustenburg, quien tendría que obligar a Dinamarca a conceder la independencia de los ducados. Ante la negativa del rey danés, esto es anterior a la muerte de este caso de Federico, ante la negativa del rey danés, se va a iniciar la guerra que culminaría con la derrota de Dinamarca. Con el Tratado de Viena de octubre de 1864 y con la Convención de Gastein de agosto de 1865, se estableció que la administración de Holstein fuera asignada a Austria y la de Schleswig y Lavaux a Prusia. Esta división generaría a la postre la rivalidad entre estos dos estados.
de la Confederación Germana, ¿no? Debido a que Prusia se lleva una gran cantidad de ducados y solo a Austria le dan un solo ducado. Entonces aquí ya se van a iniciar, o ya conocemos nosotros en sí, la rencilla, en este caso entre estas dos confederaciones, entre Prusia y Austria. Entonces vamos a ver ahora la detonante, donde se van a enfrentar estos dos países, Austria y Prusia, en la guerra de 1866. Entonces vamos a conocer un poquito acerca de esta guerra. La guerra entre Prusia, el reino de Prusia, beneficiado con la anexión de los ducados daneses, como ya expliqué en la anterior guerra de los ducados, ello le permitió la construcción de un canal desde el mar Báltico al mar Norte, agilizando de esa forma el transporte de recursos y mercancías. Buscaría ahora afianzar su liderazgo frente a los demás estados de la Confederación, pero ahí chocaría con el dominio austriaco, por lo cual se prepararía para una guerra que era considerada inevitable por los prusianos. A nivel interno, se contaba con un ejército reorganizado gracias a las reformas emprendidas, y que en la lucha demostraría ser uno de los mejores del mundo. Aquella fuerza militar estaba respaldado por la industria pujante. O sea, ¿qué quiere decir? Pues en esta guerra de 1866, Alemania y Prusia se enfrentan. ¿Y la ganadora quién va a ser? Pues va a ser Prusia. Prusia, quien va a derrotar a Austria en la batalla de Sadowa. Y esta batalla de Sadowa se va a dar el 3 de julio de 1866, ¿no? Y aquí es donde va a estallar este conflicto entre estos dos estados. Aunque se dice que muchos creían que la guerra sería larga y que finalmente la ganadora, se dice que creían que la ganadora iba a ser Austria, los hechos, como acabo de explicar en ese momento, fueron totalmente diferentes, pues Prusia ganó. Y algo más también. También sabemos que la derrota, también se va a dar una derrota italiana en Custoza el 24 de junio, con el fin del segundo frente tan requerido por Prusia. No resultó definitiva para la guerra, por el contrario, la movilidad de las tropas, en este caso las tropas prusianas, al aprovechar la red, en este caso la red ferroviaria, resultó decisiva para la obtención, el 3 de julio, de una victoria que ya expliqué, contundente en Sadowa. Los prusianos logran en este caso derrotar a Austria. Y ellos van a firmar una paz llamada la Paz de Nicolsburg, que va a ser firmada el 26 de julio de 1866. Va a ser firmada el 26 de julio de 1866. Con ese tratado se crea la Confederación de Alemania del Norte bajo la dirección de Prusia, que va a estar integrado por 23 estados. Entonces eso consiste en la llamada Guerra Austro-Prusiana. Luego tenemos la guerra, por último, franco-prusiana. Vamos a ver cómo está esa guerra franco-prusiana. Entre los años de 1870 y 1871. El canciller de Prusia, Otto von Birnbaum, entendía que una guerra con Francia sería útil para fortalecer las tendencias unificadoras de los estados del sur de Alemania, pero estaba esperando el momento propicio para encaminar sus planes. O sea, que ya en este caso Prusia ambicionaba también tener un enfrentamiento con Francia para poder extender su territorio. El nacionalismo alemán despertó y los estados del sur acudieron al auxilio de Prusia, del estado prusiano. Inglaterra, indignado por la ambición francesa sobre Bélgica, no intervendrá en favor a Prusia. En cuanto a Prusia pudo contar con sus simpatizantes, porque Austria habría apoyado a los polacos en 1863. Italia, a los de Francia, rehusó siempre Roma, permanecería en este caso neutral. Francia está entonces aislada. Según la Constitución, la Confederación de Alemania del Norte tenía que intervenir en el conflicto, todos los estados menos Austria. Era una prueba peligrosa que imponía Prusia a la nueva Alemania, obligándola a luchar en una guerra preparada cuando el vínculo de unión era reciente y poco preciso en sus derechos y deberes. Los estados del norte no dudaron enseguida
cada uno declaraba la guerra a Francia. Y a los pocos días el entusiasmo se había contagiado también a los 4 estados del sur que no pertenecían a la Confederación, pues estos también cooperaron con sus contingentes militares. La guerra franco-prusiana fue una guerra fácil para Prusia. La primera batalla fue el 2 de agosto, se denomina la batalla de Saarbrücken, y para el 31 del mismo mes, un ejército de 80.000 franceses, entre ellos el emperador en persona, se rendía en Sedan ante los ejércitos prusianos. Y debido a la rendición de acá de su emperador, que viene a ser de Francia, Napoleón III, es donde va a recibir una crítica. ¿Quién es el que va a criticar en este caso la derrota de Napoleón? Pues el personaje se llama León Gambetta. León Gambetta va a recriminar la forma en que fue derrotado, en este caso, el Napoleón III, ¿no? León Gambetta va a oponerse ante el gobierno y va a pedir incluso que Napoleón III se retire del gobierno francés ante la pérdida en esta batalla, la batalla de Sedan, donde Prusia derrota, en este caso, a Francia. Ahora vamos a hablar, bueno, ya hablamos acerca, en este caso, de la unificación de Alemania, ¿no? Hay un puntito adicional a ello, que no me olvidé decirlo, es que el 18 de enero de 1871, en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, el Guillermo de Prusia es proclamado como, en este caso, emperador de Alemania. Y por fin, en ese año, en 1871, se da la unificación de Alemania. Entonces, concluido ese tema, ahora vamos a hablar nosotros acerca del proceso de unificación en Italia. Esto se va a dar durante el siglo XIX, donde la burguesía europea incrementará sus ganancias gracias al desarrollo tecnológico alcanzado en la llamada Revolución Industrial, y junto a ello se consolidará en el control político de sus respectivos estados. La burguesía tendrá que luchar frente a las fuerzas opositoras. En esas luchas, la burguesía enarboló diversas consignas para justificar su acción y conseguir el apoyo de las masas. Una de esas consignas fue el llamado nacionalismo. En el caso particular de Italia, el principal obstáculo era la carencia de unidad política. La unificación política en la península implicaría para la burguesía mayores mercados, recursos y sobre todo fuerza laboral. Sin embargo, ese deceso de la burguesía chocaría con los intereses de los sectores dentro de Italia, sectores como el papado, la monarquía e incluso la aristocracia, como también los intereses de sectores que se encontraban fuera de Italia, como el imperio austriaco. En esa lucha, la burguesía italiana como clase apelaría a su desarrollo interno, alcanzando una serie de pactos con otros estados, en una coyuntura de reacomodo en el concierto internacional europeo. Entonces, para eso, nosotros vamos a hablar un poco acerca de la República Unitaria, Confederación de Estado, Ideas de Nación Itálica y la Revolución Nacional. Iniciamos con la unificación, en este caso, perdón, con la República Unitaria. Iniciaremos entonces con la República Unitaria. Tendrá como principal exponente, aquí va a tener como su exponente a Giuseppe Mazzini, un antiguo miembro de los Carbonarios, quien luego de las insurrecciones de 1830 se tuvo que exiliar en Francia y en Suiza. Este personaje, en el año de 1831, funda el movimiento Joven Italia, organización que impulsará movimientos subversivos que no lograron sus objetivos, ya que la población campesina y los pobladores de las ciudades no desarrollaron una conciencia nacional, pues era defendido por sectores de burguesías e intelectuales. Las luchas populares en aquel entonces eran en contra de la explotación de tipo servil y sobre todo de los empleadores burgueses. Tenemos luego la Confederación de Estados.
este planteamiento tendrá en la persona del abad Vincenzo Giorbetti a uno de sus representantes. En su obra La primacia moral y civil de los italianos, defendía la idea de una Italia unida en una confederación de estados, en donde el papado tendría un papel directivo que reuniría en torno a su prestigio y a su autoridad moral frente a la dominación extranjera y a los poderes civiles. Tenemos también la idea de nación itálica. Estaba bajo la dirección del reino de Cerdeña y Piamonte, ya que la dinastía de Saboya era la única propiamente italiana y además mostraba un desarrollo económico y social sostenible. Se tiene a los piamonteses Cesare Balbo como su esperanza de Italia y a Mazzini di Senglio con su obra Los últimos sucesos de Romaña como los principales exponentes de este proyecto. Y por último, la llamada Revolución Nacional. Esto estuvo bajo la presión de los sectores liberales. En febrero de 1846 se iniciará en la península una oleada de reformas institucionales y jurídicas que se prolongaron hasta octubre de 1847. El Papa Pío IX concedió amnistía, libertad de prensa y una asamblea representativa. Leopoldo II de Florencia y Carlos Alberto I, este caso en Turín, Cerdeña, Piamonte, moderaron el absolutismo. Es así como este último levantó la censura impuesta a la prensa. Con la influencia de la Revolución Burguesa en 1848, también iniciada en Francia, se movilizarán las fuerzas nacionalistas y republicanas por toda Italia, generándose en este caso disturbios en contra de los regímenes existentes. Estos movimientos estarán impulsados por dos diversos grupos nacionalistas, en especial los Carbonarios, quienes tenían como líder a Mazzini. Se instauraron gobiernos insurreccionales en Parma y Modena. Al mismo tiempo, en Venecia se daba una revuelta llamada Los 5 Días en contra de las tropas austriacas que abandonen la capital lombarda. En Cerdeña, Piamonte, con la presión de los burgueses y sobre todo la aristocracia liberal, se establecía una constitución parlamentaria y también se adoptará la bandera tricolor, verde, blanco y rojo. Estas medidas se difundieron en otras zonas de Italia, instalándose gobiernos inspirados en la Constitución francesa de 1830, como en este caso, como en los casos de Florencia y Nápoles y en Roma. 18 años después, en 1848, bajo la influencia de la revolución de ese año, Venecia se rebela contra Austria y con esto obliga al reino de Cerdeña, Piamonte, a apoyarlo. En medio de este movimiento nacionalista se desarrolla la primera guerra de independencia con una alianza de fuerzas italianas, la llamada Liga Nacional Italiana. ¿Quiénes conformaban? Pues ahí estaba Cerdeña y Piamonte. Entonces eso consiste la llamada Revolución Nacional. Un dato adicional también es en la batalla de Custoza de 1848, es donde los austriacos también, derrotan a los italianos. Este es un dato también adicional para que puedan ustedes completar la información que tienen en el libro. Podamos tener una información completa. Y por último, vamos a hablar acerca de la formación del Reino de Italia. En esta parte última, nosotros podemos ver aquí el mapa de Italia. No es ahora como, la forma del país de Italia es igual que la de ahora, pero en ese tiempo Italia estaba dividido, no era un solo país, estaba dividido por diferentes reinos. El reino de Sicilia, los estados pontífices, el reino de Piamonte, Niza, Cerdeña, Lombardía, todos eran diferentes reinos. Entonces cada uno también tenía en este caso sus diferentes alianzas con diferentes países. Entonces lo que va a querer en esta llamada reunificación es juntar que todo sea una sola Italia, a diferencia de la reunificación de Alemania, donde todos los estados alemanes tienen una misma idea de hacer un solo país. Bueno, aquí vamos a ver diferentes intereses de cada uno de esos estados. Va a costarle ahí a Italia lograr esta formación de un solo reino. Entonces, para eso nosotros vamos a hablar un poco acerca de la formación del reino y las guerras que se van a dar
ante el inicio de una unificación. En la formación del reino, ¿qué podemos decir nosotros? Los grupos de poder, en este caso, ¿quiénes eran los grupos de poder? Eran Cerdeña y Piamonte. Eran conscientes de que la unificación de Italia no era posible por sus propias fuerzas, como ya se había demostrado en la Primera Guerra de Independencia. Esto justificaría la necesidad de buscar la ayuda externa de un Estado potente. Ese Estado era Francia. Entonces, ¿qué va a pasar? Italia pide ayuda a Francia para su unificación, donde se desarrollaba el Segundo Imperio con Napoleón III. Bueno, aquí todavía no hablamos de un Napoleón III que fue derrotado por los prusianos, quien simpatizaba con la causa italiana por los beneficios que se obtendría de aquello. El 21 de julio de 1858 se llevó a cabo una entrevista secreta entre el conde de Cavour y Napoleón III. ¿En dónde? En Plombières, en los Vosgos, en la actual Francia, para elaborar un plan de unificación en donde Cerdeña y Piamonte tendrían el apoyo de Francia en contra de Austria en una posible guerra. O sea, ¿qué es lo que van a hacer en esta reunión? Pues el plan de unificación va a organizaría a Italia una federación conformada por 3 reinos. Tenemos el reino de la Alta Italia, que estaría conformado por Cerdeña y Piamonte, Lombardía y Venecia. El reino de Italia Central estaría formado por el Gran Ducado de Toscana, como está aquí, y lo que quedaba de los papeles que no conformaban parte del reino de Italia del Norte, el interés secreto de Napoleón III era entregar la administración de este reino, el reino de Toscana, a su primo Jerónimo Napoleón. Y el reino de las 2 Sicilias, que permanecerían de la misma manera. También se planteó que el Papa Pío IX fuera presidente honorario de la futura Confederación Italiana. Para ello se van a dar 3 guerras: la guerra de Austria, la guerra con Austria e incorporación de Lombardía. Debido a este acuerdo, que ya se mencionó hace un momento, debido a este acuerdo de alianza con Francia, Cerdeña, Piamonte buscará la forma de iniciar la hostilidad con Austria, para lo cual se armarán y movilizarán tropas ante las acciones del ejército. Austria lanzará un ultimátum pidiendo el desarme de Piamonte, pero este será rechazado, originándose así la guerra. Desde el inicio de la guerra, Cerdeña y Piamonte contarán con el apoyo de Francia. De esa forma, las tropas francesas las tropas franco-sardas conseguirán un triunfo en Montebello y Palestra. Al mismo tiempo, voluntarios italianos continúan el avance austriaco en las zonas de los lagos. Con el triunfo en la batalla de Magenta, se tomará Milán, la capital del reino de Lombardía, en donde habría su entrada triunfal Napoleón III y Víctor Manuel II. Luego obtendrán el triunfo de San Martino y de esa manera Austria pierde el reino de Lombardía. O sea, si hablamos del reino de Lombardía, pertenecía a Austria, pero debido a la alianza que se hizo, ¿quién? Cerdeña y Piamonte, y Francia con Napoleón III logran despojar de Austria del reino de Lombardía. Luego tenemos el reino, en este caso, de las 2 Sicilias. Pues aquí, ¿qué se va a dar? En Nápoles, Francisco II de Borbón, quien acababa de subir al trono, sucediendo a su padre, rechazó toda alianza con el nuevo Estado de Italia del Norte, y sobre todo de Italia Central, y no accedió a ninguna reforma. La burguesía italiana, representada en el gobierno del conde de Cavour, buscaba la conquista del reino de las dos Sicilias. Para ello buscará un mayor acercamiento con Giuseppe y Garibaldi, y con los sectores de influencia massiniana, quienes buscarán la unificación con participación más activa. Víctor Manuel II y el conde de Cavour ayudaron en secreto a Garibaldi a reclutar y armar a los voluntarios, los 1000 camisas rojas. La expedición salió de Génova en 2 barcos, llegando a Marsala, que está en Sicilia, en mayo de 1860. Las camisas rojas fueron bien acogidos por los campesinos pobres, pero mal por parte de los nobles. Voluntarios sicilianos se unieron a Garibaldi, lo cual favoreció la toma de las islas, proclamándose una dictadura, en este caso, liderada por el rey Víctor Manuel II, con la toma de Sicilia. Entonces aquí tenemos nosotros en la toma de Sicilia el personaje de Garibaldi y sus 1000 camisas rojas,
donde ellos van a realizar la conquista de estas dos Sicilias. Una vez conquistada, van a dar la dictadura al rey Víctor Manuel II. Por último, tenemos la toma de Nápoles. Entonces, luego, después del control de Sicilia por Garibaldi y los camisas rojas, se preparaban para la toma de Italia. A pesar de que el conde de Cavour incitaba a Garibaldi a no emprender acciones alguna con Nápoles, a fines de agosto de 1860, los voluntarios atravesaban el estrecho de Messina, ocupando rápidamente la Calabria y las Puyas, que era el territorio sur de la península itálica. El rey de Nápoles, Francisco II, se refugia al sur de Roma y los garibaldinos toman en este caso Nápoles. Estos acontecimientos generaron el malestar del gobierno. ¿En qué sentido? Pues el gobierno, el reino de Italia, el conde de Cavour, estaba decidido a intervenir, pero no para hacerlo. Tenía que atravesar los territorios de los estados pontificios, lo cual podría generar cierto problema o cierta repercusión internacional. Se preparó el ambiente en los estados pontificios para el ingreso de las tropas italianas. Aparecerán muchos agitadores. Es así como las tropas italianas cruzan el territorio de los estados pontificios, esto con la ausencia de Francia, ya que era conocido el interés de Garibaldi por invadir Roma. Las tropas italianas vencen a los suavos, que eran una infantería, los suavos pontificios, una infantería de la iglesia, y los hace capitular en Ancona, apoderándose de esta y de Perusa, y evitan que Roma ingrese, en este caso, al reino de Nápoles. Luego de vencerlos en la batalla de Río Volturno, Garibaldi tuvo que acatar el mando de Víctor Manuel II como rey de Italia e entregar los territorios tomados, en este caso todos los territorios tomados, tuvo que entregarlo a Víctor Manuel II. La burguesía, para legalizar la conquista hecha, llevaría a cabo un plebiscito, las cuales establecerán la anexión del reino de Nápoles y las marcas pontificias. En el año de 1861, en Turín se convoca un parlamento en toda Italia, en el cual se proclama como el único rey de toda Italia, ya no de los estados de Venecia, Lombardía, Parma, no, de un solo estado. ¿A quién? Pues a Víctor Manuel II, como el único rey de Italia. Y así terminaríamos con el proceso de unificación de Italia, con su rey Víctor Manuel. De igual manera, jóvenes, les aconsejo que lean el libro, metemos más una lectura para poder reforzar más acerca de este tema y resuelvan el libro. Y recuerda que en la tarde tenemos también una evaluación que va a venir los 3 últimos temas de historia universal. Estudia, y también voy a agregar un enlace de un video relacionado a este tema. También, por favor, anota los puntos más importantes y sobre todo estudia mucho y no te olvides dejar tus datos o tus comentarios, nombre, apellido y tus comentarios en el video para poder considerarte también como una evaluación y una participación más. Gracias y conmigo será hasta la tarde. Nos vemos.